cita al llamado que el Señor ha hecho este día, en el cual, como dice que alabanza, mi corazón corresponde a tu llamado. Amén. Y hemos venido porque sabemos que algo maravilloso Dios hará con cada uno, y esta noche pues lo vamos a aprovechar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, solo para breve resumen, porque ya no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero hemos compartido, estoy hablando acerca del espíritu de acera, especialmente las 7 naciones que Israel iba a expulsar, mejor dicho, Dios iba a expulsar a favor de Israel, ahí en Canaán, y que iban ellos pues a seguir las instrucciones de Jehová y el Señor les iba a dar la victoria. Deuteronomio 7.1 habla de esas 7 naciones. La primera que menciona son los Eteos, y dijimos que Eteo quiere decir terror, miedo. Amén. La segunda que menciona son los Gergeseos. ¿Y qué quiere decir Gergeseos? Para no ayudarles de todo, o sí, para ayudarles, para que se acuerden. Amén. Loco, irresponsable, amén, insensible. De ahí vimos al amorreo, vimos que era un palabrero, un hablador, alguien que le gusta llamar la atención o se exhibe, y pues también le estudiamos esos 3. El cuarto que hemos visto es el cananeo. Amén. ¿Qué dijimos del cananeo? Depravado, un inmoral, un impuro. Amén. Ahora tocaría hablar del fereceo. Amén. Y fereceo, la palabra fereceo quiere decir heridas, malos recuerdos, aleluya, tormentos, amarguras. De eso nos habla la palabra fereceo. Amén. Voy a procurar ahí meter todo esto en heridas, malos recuerdos, tormentos, amarguras, porque sabemos nosotros que son de las cosas que salen a través de la administración del alma. Amén. La administración del alma no solo es confesarse o hablar con el pastor, hablar con el anciano o hablar con los líderes de la iglesia, no solo es eso. La administración del alma también es, o comienza, ¿verdad?, desde el principio, como podríamos decir, al nacer de nuevo. De ahí viene el bautismo en agua. Amén. Esa es parte también de la administración del alma. Viene también la cena del Señor, que es parte de la administración del alma. El bautismo del Espíritu Santo es parte de la administración del alma. La confesión que liberta, pues es parte de la administración del alma. Y así podríamos ir hablando de todo aquello que se va desarrollando en nuestro caminar cristiano, y eso nos va sanando de cosas que se adquirieron en mucho tiempo atrás y que han estado rigiendo de alguna manera pues nuestra vida, nuestro caminar, y por eso hemos actuado a veces de formas absurdas, ¿verdad?, ilógicas, irracionales. Hemos cometido horrores, errorazos, amén, por culpa de muchas cosas invisibles que han manipulado nuestra alma, y que no nos hemos dado cuenta, y menos nos vamos a dar cuenta, o nos hubiéramos dado cuenta sin la revelación de la palabra. Amén. Hermano Fran aportaba ahí Proverbios 25, y ese es un versículo pues, que lo hemos utilizado bastante acá, de que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero es semejante a las aguas profundas, ¿se acuerdan? Y solamente quienes nos pueden sacar de ahí, solo los entendidos, amén. Y ahí sabemos nosotros que hablar de los entendidos, pues yo le he explicado que es hablar de los 5 ministerios que el Señor ha dejado para que podamos nosotros hablar o darles lo que el Señor nos revela, nos habla, para que salgan esas cosas ocultas de lo positivo, hablando de la eternidad, y que viene a ser una gran luz a nuestra vida y expulsa las tinieblas de adentro. Amén. Tenemos tinieblas adentro y muchas de ellas las ignoramos. Entonces, y un ejemplo bien claro es cuando los apóstoles, el Señor les dijo: uno de ustedes me va a entregar, y no eran ovejitas simplemente, sino que eran apóstoles, y entre ellos empezaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Quiere decir que tenían miedo de que hubiera
una tiniebla en el corazón de traición, porque era de traicionar al Mesías. Amén. Entonces hasta Pedro dudando, ¿será que yo seré? Juan, ¿seré yo? Amén. Eso nos deja tremenda lección para que entendamos que tenemos muchas cosas escondidas en nuestra alma que nosotros mismos las ignoramos, y por eso es que es necesario que venga la revelación a través de los hombres y mujeres, vamos a decirlo, entendidos y entendidas, que tienen de parte de Dios ese recurso eterno de podernos ayudar a sacar esas aguas profundas del corazón. Amén. Eclesiastés 3:11 dice de que el Señor puso eternidad en nuestros corazones, y esa eternidad es la que tiene que salir, y en la medida que vaya revelándose, vaya conociéndose la verdad, dice que la verdad nos va a ir haciendo libres, y por eso es que es vital congregarse. ¿Dónde me van a enseñar esta verdad? Pues en la escuela del Señor. ¿A dónde es eso? En la iglesia. Amén. En la iglesia no solo se deben predicar buenas nuevas de salvación, sino que también buenas nuevas de justicia, y por eso es que usted se congrega, y ahora ya sabe que no solo viene por venir a marcar tarjeta, como dice a veces uno bromeando, sino que venimos a episinagoga, a tener una reunión de adoración superior con nuestro amado Señor. ¿Por qué? Porque vamos a aprender. Amén. María se sentaba a los pies del Señor y adoraba al Señor. ¿De qué manera? Poniéndole atención a cada palabra que él hablaba. ¿Por qué? Porque las palabras que se hablan en la escuela del Señor son vitales para cada uno de nosotros para restaurar el alma. Si nosotros no le ponemos la atención debida, entonces vamos a estar condenados a ignorar muchas de las cosas que nos van a sacar del montón de nudos y trampas que tenemos. Amén. Primero, aceptarlo, ¿verdad? Tenemos tinieblas de dentro. Hay muchas cosas en el alma, en el corazón, que las ignoramos. Amén. Podemos a veces actuar de una manera loca, como les estaba diciendo al inicio, y después nos arrepentimos y decimos, ¿y por qué actué así? ¿Y por qué hice eso? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque hay tinieblas en el corazón y hay unos lazos, por decirlo así, o si no quiere lazos, hilos invisibles que nos manipulan, que nos manejan, y a veces sin darnos cuenta. Amén. De ahí surgen aquellos complejos, aquellos traumas que pueden estar también ya en el alma como tal, pero vamos a ir platicando. Por ejemplo, hoy sería solo una introducción. Amén. Porque este tema, especialmente este del pereceo, está requete contra sabroso. Amén. Uy, qué feo hablar de eso y dice que es sabroso. Sí, porque vamos a ser libres. Los que lo aprovechen van a ser libres. Amén. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar, ¿cuántos pueden reconocer que tienen heridas en el alma? Todavía. Amén. Yo sé que ha habido avance, ¿verdad? El trabajo del Espíritu Santo en nosotros, ha habido obra de Él y hemos crecido, pero no lo hemos alcanzado todo. Como dijo el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado todo. Amén. Pero tampoco podemos decir, yo no he cambiado nada, no he caminado nada. No, porque eso sería mentir. Sí hemos cambiado, hemos caminado. Amén. ¿Qué tan lejos hemos llegado de la frontera de las tinieblas con la luz? Pues ahí el Señor es el único que sabe exactamente por dónde vamos, pero lo importante es que ya no estamos cerquita, o al menos algunos ya están un poquito más retirados de esa frontera, otros todavía se dan sus pasadas ahí por los puntos ciegos y quieren ir al reino de las tinieblas, a dar su vertín, pero eso ya no debería de estar en nosotros. Amén. Se cerró en la frontera, el Señor lo trasladó de las tinieblas a la luz. Amén. Mejor caminemos para adentro de este reino de luz. Amén. Amén. Si le hago otra pregunta, ¿cuántos tenemos malos recuerdos? ¿Tenemos malos recuerdos? Bueno, ¿cuántos podría ser? A ver si hay valiente en eso. Tendremos alguna amargura todavía. No parece como que estoy repartiendo y estoy cachando, no, sino que de veras hay cosas en el alma que no nos parecen y no deberían de estar ahí. ¿Pero por qué están todavía?
porque hace falta romper con el trabajo del fereceo. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 109, versículo 22 para arrancar, y voy a procurar solo hablar un poquito. Amén. Para terminar luego. Gloria al Señor. Salmo 109, 22. La Reina Valera del 1960 es la versión que traigo. Amén, amén. Esto va a estar bueno. Primero Dios que todos lo aprovecharan y abrieran bien el corazón. Amén. Yo sí me preocupo porque digo yo, qué trabajo más fino el del fereceo y más fácil. ¿Por qué? Porque algo así, no sé, como que si usted ha oído de algunos productos que se venden solos, ¿amén? Tal vez usted alguna vez lo ha expresado, este producto solo se vende, ¿amén? Ni necesita publicidad, ni necesita de vendedor, sino que hasta la gente anda preguntando, ¿y dónde lo vende? Porque nos ha conquistado, nos ha ganado, ¿amén? Entonces así veo yo el trabajo del fereceo. Es un, por decirle, no un negocio la palabra, pero es algo seguro que él tiene. Y lo peor es que va de generación en generación. Es un círculo vicioso que solo lo empezó a saber desde qué ancestro, y él lo tiene garantizado y se puede, perdón ahí la expresión, echar a dormir y sabe que eso va a seguir su curso. Como un polvorín. No necesita ni estar ahí con el pincho ahí atizando, viendo el fuego cómo va, está cociendo. No, fue algo que empezó, una herida, un mal recuerdo en el corazón desde los ancestros, y eso ha venido reproduciéndose así fácilmente. ¿Por qué? Porque el bebé que fue un día, creció, bueno, digamos, en el vientre, nació, creció, se reprodujo y murió. Y entonces, ¿cómo se reprodujo? No solo lo piense a nivel sexual o biológico, no, sino que se duplicó ese papá, esa mamá, en el futuro hijo que le nació a él. Y ahí se fue haciendo una réplica. Viene el hijo, la hija, nació, creció, se reprodujo, y ella viene y le pasó a su otra generación lo mismo que le hicieron cuando era bebé. Y así va el círculo vicioso. Y no se puede detener. Parece imposible detenerse. Pero nosotros sabemos que sí se puede romper. ¿Amén? ¿Cree usted que sí se puede romper? Aquí no vale genio y figura hasta la sepultura, porque eso funciona cuando no se tiene este conocimiento. Y me atrevo a decirlo, aún en iglesias cristianas, si esto no se sabe, se va dando. El fereceo no lo echaba a acostar ahí en la hamaca, y sabe que eso se va reproduciendo a la siguiente generación, las amarguras, los malos recuerdos, las heridas en el alma se van dando. ¿Y por qué la mamá hiere a su niño que está naciendo? Porque a ella la hirieron también. Y entonces este niño va a crecer y va a llegar a grande. ¿Y por qué él va a herir a sus hijos cuando nazcan? Porque a él lo hirieron también. Y así va. Y así va. Y pareciera que eso no se puede detener. Por eso el trabajo de este fereceo, que el Señor lo reprenda, es un trabajo tan, perdone ahí como decirlo, garantizado, que él se puede echar a dormir y eso sigue funcionando. ¿Ven? Semejante al hombre fuerte que está en paz en su palacio y nadie le arrebata, nadie lo ata ni le arrebata lo que él ha robado, mientras que hay ignorancia de la Escritura. Pero cuando hay revelación,
Entonces el hombre fuerte, que estaba tan seguro en su palacio con todo lo que hacía y deshacía como él quería, aparece otro hombre fuerte y lo enfrenta y le dice: aquí vengo por las cosas que has robado a mi familia, aquí vengo por lo que has robado a mi vida, y hasta aquí va a llegar esto. Y entonces lo ata de pies y manos y queda atado y saquea su casa y se va. Y adiós paz para el perecero. Amén. ¿Cuántos quieren que se le vaya la paz al perecer? Señor lo reprenda. Amén. No sé si me ayudan a buscar ese texto, porque no lo escribí. En Lucas, creo que está el contexto de Mateo 12. Amén. En Lucas 11, si no me equivoco, pero si me hacen el favor, donde dice que el hombre fuerte está tranquilo con todo lo que tiene. Y este hombre fuerte esta noche lo vamos a llamar el fereceo. Amén. Y lo tenemos que derrotar. Lo tenemos que vencer. Yo sé que muchas aplicaciones con el hombre fuerte, pero yo esta noche lo quiero aplicar al fereceo. Amén. Dice el Salmo 109, 22. Tal vez me ayude la diaconisa ahí. Dice el Salmo 109, 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está, ¿cómo es? Herido dentro de mí. ¿Lo leía? Salmo 109, 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando también del alma. ¿Amén? Entonces quiere decir, mi alma está herida dentro de mí. Tal vez no hay una cicatriz en el cuerpo, tal vez no hay una herida físicamente, pero está en el alma, está en el corazón. ¿Y alguien sabe cuáles son de las heridas que más duelen? ¿Las del cuerpo o las del alma? Y las del alma tienen una característica bien tremenda, que va combinada de palabras y también de acciones y de hechos. Va combinada de maltrato verbal y también puede ir un maltrato físico. Amén. Y ayer estudiamos en el discipulado que una de las puertas dimensionales que Satanás usa para que pueda venir influencia del infierno a esta dimensión es la lengua. Amén. Si uno se descuida. Y digo Satanás no porque el diablo esté en el infierno, ustedes saben que no está en el infierno, amén. Ni tampoco porque digamos es el rey del infierno, no, tampoco, amén. El rey del infierno se llama Cristo, amén. Delante de él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, amén. Así que el Señor del infierno, de los cielos y la tierra, se llama Jesucristo, amén. Pero cuando yo me refiero a esto es porque estoy hablando de enemigos de la iglesia, y dice la Biblia que las puertas del infierno son enemigas de la iglesia. No sé si oye un zumbido, ni uno de los encargados del sonido estaba. Amén. No veo, no estaba, hermano Cristo, hermano Guillermo, no. Bueno, amén. Perdonen la interrupción los hermanos que nos ven ahí por internet, pero deberían de estar más atentos. Amén. Bueno, entonces, ¿son enemigas las puertas del infierno de la iglesia? Sí, Mateo 16, 18 lo dice. Y si son enemigas, entonces, ¿del lado de quién están? Del lado del diablo. El Señor lo reprenda, amén. Entonces, si reprendemos eso, entonces estamos bien claros que hay que tener cuidado cuando Santiago capítulo 3 dice de que la lengua es inflamada por fuego del infierno. Entonces quiere decir que una de las puertas dimensionales que se puede abrir y que puede aprovechar el infierno es nuestra lengua. Cuando alabamos a Dios, no. Cuando amamos a los hermanos y somos sinceros, no. Cuando hay engaño, cuando hay hipocresía, cuando hay murmuración, ahí, ¿de dónde viene inflamado? Viene del infierno. Amén. Entonces, por eso hay que tener un gran cuidado con esto, porque ¿qué es de lo que más daña el alma o afecta un corazón? Las palabras. Amén. Y peor cuando vienen de una autoridad. Dicho un papá, una mamá,
Y aún peor, cuando el que la recibe es un niñito. Amén. Un niño que no sabe, no tiene mayor información en esta dimensión que se está viviendo, porque él se está estrenando. Amén. Amén. Le acaban de quitar ahí la lainita o el plastiquito del cerebro para que empiece a funcionar la batería. Amén. Está en nuevito. Y de repente viene un cerebro ya viejito que no tiene revelación y no sabe cómo están las cosas y empieza a maldecir. Empieza a maldecir, a repetir el trabajo del fereceo. Amén. A repetir el trabajo del fereceo. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que ponerle la atención a esto, porque la lengua es inflamada del infierno. Amén. Vaya, entonces dice, mi corazón está herido dentro de mí. Leamos Eclesiastés capítulo 1, del 9 al 11. Amén. Porque esto quiero decírselo, lo quiero leer porque lo escribí así. Lo triste de este trabajo del fariseo es que opera como un círculo vicioso que pareciera como si no tiene fin, como que si no se puede romper. Eso parece. Y ahí lo dice Eclesiastés 1, 9 al 11. ¿Ya lo tienen? La Reina Valera 60 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Dónde empezamos? ¿En qué tiempo? Empezamos en pasado. ¿Ven? ¿Dónde arranca esto? En los ancestros. ¿De dónde viene esto? En nuestros antepasados. ¿De dónde hizo ese trabajo fino el fariseo? Tiempo antiguo. Me deben el texto de Lucas, ¿verdad? Perdón, ¿quién le iba a leer? Amén. Señor, léalo, hermano. Diga la cita, por favor. Pues más fuerte, hermano. Vaya. No se oye, pastor. ¿Ah? No se oye. Vaya, ya se levanta el otro hermano también. Amén. Dos son mejor que uno, dice la Biblia. Hoy sí. Padre, hoy sí. Amén. Lucas 11:21 en la Reina Valera 2015 dice, cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Vaya. ¿Cuándo es que está en paz el hombre fuerte? Cuando está bien armado, está en su fortaleza y nadie lo está molestando. Amén. Hemos aprendido que para poder enfrentar a un hombre fuerte se necesita de otro más fuerte. Amén. Y el más fuerte o el que nos hace competentes para que seamos más fuertes se llama, no terminamos. Se llama Cristo. Amén. Es el Señor en nosotros el que nos da ese poder, dice Colosenses 1:29. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, si yo soy fuerte, ¿es por qué? Porque Él me hace fuerte. Amén. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, yo conozco que mi fuerza viene de Cristo. Entonces, ahí estamos ya. Denle un aplauso, Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Va. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Así como conquistó Canaán y le dijo el Señor, yo echaré delante de vosotros a 7 naciones, pareciera como que si no hizo nada el ser humano. ¿Amén? Pareciera como que Israel no hubiera hecho nada, pero sabemos nosotros que había un ejército en Israel. ¿Quién lo lideraba? ¿Quién lo comandaba? Josué. ¿Amén? Amén. Para conquistar Canaán estamos hablando. Josué y Caleb también ahí con él. Amén. Pero, ¿quién echó a los enemigos delante de Israel? Fue el Señor. Pero tuvieron que hacerlo según la estrategia del cielo venía para ese momento. Amén. El mayor ejemplo, Jericó. Y eso lo hemos predicado varias veces y lo sabemos. En Jai vemos también, eso ya lo sabemos. ¿Y qué es lo que quiero decir entonces? Que si el atleta no compite, ¿según qué? Según las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Según la palabra. ¿Amén? Me decía alguien
por ahí, es que mi carácter. Entonces, ¿qué le decía? Venga al lugar donde el alfarero divino trabaja el carácter. ¿Ven? ¿Dónde es eso? Venga a la iglesia. Aleluya. Es que no puedo. Ya lo intenté. ¿Será? Cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, no funciona. Digo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, entonces ahora sí, ¿quién nos da la victoria? ¿O quién le dio la victoria a Israel sobre Canaán? Dios. ¿Pero tuvieron que ir a pelear? Sí. ¿Quién le da la victoria entonces a los cristianos, a la iglesia del Señor sobre sus enemigos? Dios. Pero tenemos nosotros que ir a enfrentarnos a los hombres fuertes. Tenemos que ir a enfrentarnos a los hombres fuertes, ¿amén? Es lo que en general se conoce en la iglesia cristiana como guerra espiritual, ¿amén? Pero no de la manera como lastimosamente muchos piensan, que es de gritar y patalear y zapatear y todo. No. ¿Por qué? Porque podemos gritar en la iglesia y en la casa que estamos haciendo, poniéndole el sofá reclinable al fereceo. ¿Amén? Aquí lo reprendemos y en la casa, bienvenido. Una copita, un vinito, santo Dios. No es que hay en la casa, aunque algunos quizás a ver si tienen, pero primero es que aquí no. Amén. Amén. No sé, yo digo un amén fuerte, no. Amén. Primero Dios, que no nadie, no tenga IVA. Pero, ¿me entiende a lo que me refiero? Gritar, zapatear y reprender. Y en la vida, ¿cómo estamos caminando? Mal delante del Señor. Entonces, de nada sirve. Pero ya nosotros sí entendimos. Ahora, viene el Señor y nos revela su palabra, porque conforme a la palabra hay que hacerlo. ¿Qué nos reveló? No tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra principados, potestades. ¿Qué son esos? Si lo resumimos en la palabra que estamos usando ahorita, ¿qué son? Hombres fuertes. Bueno, amén. Entonces ya eso se nos reveló. Antes no lo sabíamos. Ahora que ya lo sabemos, entonces ¿qué es lo que está pasando con la paz del hombre fuerte o de los hombres fuertes? Con la paz que han tenido por siglos, han estado en paz. Pero ahora ¿qué pasa? Se les acabó la paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente en la tierra que se le está revelando esto. Y no digo que solo seamos nosotros, no, hay mucha gente en el mundo que Dios le está revelando esto. Amén. Que hay que pelear contra hombres fuertes, y no necesariamente el hombre fuerte Salvador del Mundo o San José de la Montaña, no, esos también, amén, porque son réplicas, son figuras materializadas de lo invisible a lo visible, pero yo me refiero ahora específicamente al fereceo, amén. Mientras el fereceo está, o mejor dicho, el pueblo está en ignorancia, entonces el negocio del fereceo va viento en popa, como decimos, todos le va dando. ¿Por qué? Porque aún los cristianos se están reproduciendo, se están haciendo réplicas en sus hijos, pero no réplicas de hombres de Dios, de mujeres de Dios, sino de ¿qué? De carnales, de mañosos. No digo mañosos que roban, sino que de las mañas que tienen. Amén. Le pasan las mañas a los hijos, y el hijo ve que la mamá le agarra el pelo. Entonces cuando él dice, voy a tener mi novia y me voy a casar, y si esta no me hace caso, lo va a agarrar del pelo. Amén. Y es normal. Y si no, saco el cincho, dice. Un cinchazo. Y ahí va la réplica. Amén. ¿O no amén? Y así, ya usted sabe. Amén. Erróneamente eso. Erróneamente. Totalmente está equivocado, ¿sí o no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay revelación. Y si no viene esta revelación maravillosa, entonces estamos condenados a que lo que fue será, a que lo que pasó con mis ancestros, que va a suceder con mis hijos, mis descendientes, se va a repetir. Y eso debería ser así una ley inquebrantable. En este tema no debería ser. Sigamos leyendo.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, o estamos en el capítulo comprando, que a ver qué le digo. Bueno, denle una para termine, el versículo 22 dice, pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Vaya, ¿quién será ese más fuerte que él? Sabemos que el Señor, amén. Pero ¿a quién va a presentar el Señor? ¿En qué presentación va a ir? No, también en la suya, amén. ¿Sí o no? Todos los tamaños, colores, aleluya, texturas, colochos, lisos, gorditos, sequitos, chaparritos, altitos, amén. Sarcos, ojos negros y el otro azulado, amén. Amén. ¿A quiénes entonces? A nosotros como cristianos, el pueblo del Señor, somos ¿qué? Esos hombres fuertes que vamos a ir más fuertes, dice ahí, que vamos a enfrentar a este fuerte. Y entonces, donde él confiaba, esas armas, dígame una de esas armas fundamentales en las que él confía, la ignorancia, amén, el desconocer, ¿sí o no? ¿Qué es peor? Dice, la ignorancia o la indiferencia. No me va a contestar usted. No lo sé y ni me importa. Oye, no me va a contestar así. Amén. No, los chistes de bazooka, decimos nosotros en nuestro tiempo. Hoy son los chiclines. Amén. Amén. La ignorancia es un arma poderosa en la cual descansa este hombre fuerte, el fariseo. ¿Por qué? Porque para muchos cristianos sale sobrando esto. Este tema no existe. ¿Por qué dicen que no existe? Porque cuando aceptaron a Cristo, ¿Cristo qué hizo? Rompió mis cadenas y Él me hizo libre. Y piensan que ya estuvo todo. Y no. Amén. ¿Qué fue lo primero que hizo Él cuando se nos acercó? Nos dio luz. Por eso cuando el Señor ordenó la creación, ¿qué fue lo primero que dijo? Hágase la luz. Llegó la luz a nosotros, pero de que fuéramos libres tenía que venir la verdad, y la verdad es la que nos va a salir. Es un proceso, amén. Ahí vamos. Entonces, ahora que ya lo entendemos, y sí, ya podemos salir de Lucas 11, 21, 22, que leyó el hermano, para entender que nos podemos ir a Eclesiastés. Entonces, ¿qué es lo que fue, hermanos y hermanos? Lo mismo que será, dice. Amén. Si esto lo podemos aplicar en distintos aspectos y podemos decir si es verdad lo que fue, es lo mismo que será, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero ya en el tema de lo que yo estoy hablando con el fariseo, ya no tiene que ser en todos los sentidos. En lo positivo, qué bendición, que si usted se entregó al Señor en su juventud, no quisiera que su hijo haga lo mismo. En lo positivo, lo recibimos, amén. Pero en lo negativo, ya no. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y mire el negrito ahí, como dice. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo. Todo es un círculo vicioso. Si fuera un círculo virtuoso, démosle, sigamos, amén. Pero si es vicioso, hay que romperlo. Y dice el siguiente texto, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido, amén. La genética, el ADN, todo eso que no es nuevo, amén. Ya ha estado desde siempre, las herencias, ha estado, ¿sí o no? Amén. De ahí otra vez, negrita, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. ¿Usted conoció a su tatarabuelo? ¿Jugó pelota con él? No. Y aunque supiera, así como que anduviera usted buscando cangrejos con el hermano Guillermo en Cotepec, aunque supiera usted y anduviera buscando a ver si hay un cangrejo, investigando, mire, abuelita, usted se acuerda cómo era su abuelo o su bisabuelo. Ah, sí, no llegaríamos mucho. Amén. Porque podrían decir, ah, sí, él era profesor y había dado clase. Ah, bueno, mire usted, tal vez por eso me gusta enseñar. Gloria a Dios, no es malo. Amén. Pero, ¿qué hacía el bisabuelo?
Eso no lo sabemos. ¿A qué se dedicaba? Amén. ¿Qué hacía en secreto? No podríamos saber, no hay memoria de eso. No nos acordamos nosotros nada. Pero sí hay alguien que sí sabe. Amén. Y es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él enseña y recuerda. ¿Verdad que tiene esa capacidad, ese poder? Él enseña y recuerda. Entonces, ahí es donde vamos entrando en esto. Bueno, entonces lo que le llaman en la psicología es, ¿verdad, hermanos? Regresión. ¿Eso se va a aplicar entonces en la iglesia? No. Amén. No se trata de ir así buscando para atrás, humanamente. No. Porque igual estaríamos como preguntándole al abuelo o al bisabuelo. Ustedes sí que algunos tienen bisabuelos. La familia de la hermana Miriam me pantalla a mí. Amén. Tiene bisabuelo, Nicole, bisabuela, amén. Aleluya. Sí, hermana Miriam, ¿está ahí llegaba? ¿O tatarabuelo? No, bisabuela, amén. Bisabuela. Sí, tiene, va. Hasta ahí llegó, sí, va. Bueno, el punto es que por más que uno dijera, voy a averiguar, tal vez salgo con eso, no es así, no funciona así. Amén, porque hay muchas de las cosas que la gente le puede decir a uno y que son normales y la ven bien, pero hay cosas, entre esas cosas que hacen, que nos tienen atados, que nos tienen amarrados, y por eso es que hay que tener el cuidado, amén. Y como el tiempo nos ha avanzado, pues, amén, ahí sería quizás de hacer un alto aquí, amén. Y solo vamos a terminar leyendo ahí en Marcos, capítulo 9, amén. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Pues no, ¿verdad? Ya vimos que no. Hay que tener entonces en cuenta eso, y de ahí sale el círculo vicioso del cual ahora yo les he platicado, amén. Mire, dice el versículo 14, Marcos 9, 14, para terminar. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Amén. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y ellos respondieron, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Imagínense qué atrevido y qué abusivo ese de la multitud, que sabía que era un espíritu mudo. ¿Amén? Porque ahí no fue Pedro, ¿verdad? No fue Juan diciendo, no fue ni siquiera Judas Iscariote, fue el que dijo eso, sino que uno de la multitud. ¿Amén? ¿Qué podríamos pensar? Que en la multitud, el Señor tenía multitud de discípulos, ¿sí o no? Había una multitud de discípulos. Juan 6 dice, y muchos de sus discípulos. Amén. Ya nosotros no tenemos enganchado la palabra discípulo apóstoles, ¿para qué no? Antes iba, le decía uno de los discípulos, pensábamos en los 12. No, ahora sabemos que los discípulos eran muchos. Amén. Amén. Entonces, podríamos pensar, bueno, quizás ahí uno de sus discípulos es el que llegó con el necesitado ahí, con ese hijo. Amén. Y él sabía, por discernimiento, algo le habían revelado, que no era una enfermedad la que tenía, sino que era un espíritu mudo, porque ahí bien claramente le dice, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Le dijo el Señor, ¿y quién te dijo eso? Está loco, ¿no? Eso no es eso. Amén. ¿Por qué no? Por eso que le digo, a lo mejor ha de haber sido uno de los discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque a las multitudes se le hablaba en parábolas, pero a los discípulos se les revelaban los misterios. Amén. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Amén. Ahí podríamos pensar, ¿será que le dijo a los 9 que se quedaran abajo del monte? Sí, va. Amén.
porque 3 andaban con él ahí arriba. Amén. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron cuando el espíritu, pues era verdad que era un espíritu, no era una enfermedad. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Se manifestó. Amén. ¿Qué podemos hablar entonces de estos círculos trabajados por el fariseo? ¿Será que solo son comportamientos, solo son algunos puntos de conducta, o será que también pueden haber espíritus? Han de ver, y enfermedad también de ver. Por eso es que esto es bien tremendo. Amén. Hay que pedirle al Señor que nos revele qué es lo que está pasando. ¿Se le había revelado al papá de este muchacho? Se le había revelado. Amén. Qué maravilloso es que el Señor nos revele. Amén. Pidámosle, Señor. Y se lo trajeron y dice que entonces echaba espumarajo. Y ya para terminar, el 21 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Sabía Jesús cuánto tiempo hacía que le sucedía eso? Sí, lo sabía. ¿Pero por qué lo dejó escrito ahí? Amén. Porque lo leyera el hermano Albita un día y dijera: bueno, entonces hay que platicar, hay que preguntar. Amén. ¿Se acuerda de Eliseo cuando llegó la tsunamita que iba con aquel pesar que le había muerto el hijo y no le hizo caso a Jesse? Y ella siguió. Cuando Jesse le dijo: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu esposo? ¿Le va bien a tu hijo? Bien. ¿Por qué? Porque ella lo que quería era hablar con el profeta. Y cuando llega el profeta, Jesse queriéndola levantar, le dijo el profeta: déjala. ¿Por qué? Porque Jehová no me ha revelado lo que le pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay veces que el Señor le va a revelar a uno y uno va a decir: este y esto, hermana Dayana. Amén. O este y esto, hermano Frank. Este y esto, hermano Elías. Y ahí va. Pero van a haber otras que ¿qué? Hay que esperar en el Señor que nos revele y escuchar y preguntar. Y ahí se platica. Por eso que no quisiera que usted diga: entonces es una regla, siempre vamos a sacarle, a platicar. No, no, no. Hay distintas maneras. Otra manera de la cual hemos visto en este ratito, que el Señor le revele al hermano. Y el hermano venga y diga: fíjese, pastor, que es un espíritu mudo. O fíjese, pastor, que me está pasando esto porque mi tatarabuelo o el bisabuelo dicen, ¿verdad?, que tenía estas cosas y el Señor me habló en un sueño y el Señor me mostró o me reveló. Aleluya. ¿Cuánta gente ha tenido experiencias de que de repente se ha visto hasta en el vientre de la madre como que es un feto? ¿Ha habido usted testimonios así de hermanos que dicen: yo me veía en el vientre de mi mamá y yo escuchaba cuando mi mamá me maldecía, yo oía cuando mi papá le pegaba? Sobrenatural. Amén. Sobrenatural, ¿no? ¿Puede ver eso de revelación entonces? Sí, hay revelación. Entonces el Señor vino y nos dejó bien claro en esto. Por eso me gusta usar siempre este de Marcos 9, porque hay bastantes puntos de los cuales nos pueden servir para poder entender el trabajo del fariseo. Amén. Y lo dejo ahí porque si sigo, no paro. Amén. Aunque ya, vacaciones. No, dice mi hermana, miren, vámonos ya, está diciendo, miren qué tremendo. Pero cuando ella predica dice vigilia, dice: ahí sí, aleluya. Amén. Bueno, nos gozamos. ¿Estamos alegres, sí o no? Por eso aproveche y diga: usted va a recibir esto del fariseo, porque sí quiero recibir. Yo me he gozado estudiando la palabra esta tarde y quiero seguir todavía más, porque ahí sé que vamos a sacarle bastante jugo, digamos, no todo, pero sí bastante jugo a esta palabra. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que desde ya, que lo estamos entendiendo, lo estamos platicando. Hay muchas cosas que ya sabemos, pero van a haber otras que son nuevas y hay que pedirle al Señor que se rompa. Vayamos orando ahí, que se rompa ese círculo vicioso. Amén. Si fuera un círculo virtuoso, bonito, que se vaya dando herencia de ustedes, así como el caso de Timoteo, ¿verdad?, de su madre Eunice, la abuela Loida, y que se va trasladando la fe no fingida. Bendito Dios. Es
un círculo virtuoso. Amén. Pero ya que hay cosas negativas, entonces hay que pedirle al Señor que se rompa, aunque parezca imposible, y que la ley diga lo que fue, eso mismo será. Entonces digámosle esta noche, Señor, desde ya, Padre, que lo que fue en mis ancestros, en mi ADN o en mi genética, puede estar de una manera negativa, de una manera ofensiva para ti, que no sea también en el futuro, Padre. Te lo ruego, Señor. Si en tu infinita bondad me has permitido que mis hijos se parezcan en algo a mí, que se parezcan en algo a mi esposa, ya sea en los ojos, en la nariz, la boca, la manera de andar inclusive. Gracias, Señor, porque me has concedido ese privilegio y has compartido conmigo esa bendición. Pero ahora que hemos estado estudiando acerca del perecero, Dios mío, te suplico que no se repita en mis hijos aquellas cosas que han atormentado mi alma, aquel mal carácter, aquella ira incontrolable, aquellas palabras ofensivas cuando me enojo, palabras que vienen inflamadas con fuego del infierno. Perdóname, ayúdame. No quiero que se repita en ellos esta historia. No quiero que se repita en ellos vidas de infidelidad. No quiero que se repita en la vida de ellos maltrato en el matrimonio y que vayan a llevar la réplica a su nuevo hogar. No, Señor. Ay, Padre, no quiero que se repita en ellos la falta de perdón. Así como a mí me ha costado perdonar, que no vaya a costarles a ellos. La arrogancia que me ha caracterizado, no quiero que se les traslade a ellos. La soberbia que me ha identificado, Señor, por años de mi vida. Que yo he entendido que no debo ser así de repente. Actúo de esa manera. Pero gracias, Señor, porque ahora ha venido más revelación a mi alma para este tema, para que pueda yo atar al hombre fuerte, para que pueda yo atar al perecero. Oh, en el nombre de Jesús, atarlo de pies y manos y sacarle lo que me había robado. Aquello que estaba él tranquilo, se había echado a dormir porque le funcionaba de maravilla. Ya no, Señor. Ya no, porque vino tu luz a mi vida. Vino tu revelación en forma de verdad a mi vida. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.
Cristo. Estamos para madurar el cuerpo de Cristo. Estamos para capacitar a los santos, para ayudar a otros en el ministerio, ayudar a otros a liberarse, ayudar a otros a restaurarse, ayudar a otros a echar fuera toda tiniebla. En el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo, por favor, iglesia. Abre bien tu corazón y recibe esto. Esto apenas comienza. Que reciban nuestros hermanos que nos miran a través de Facebook. Que reciban nuestros hermanos que nos ven a través del canal de YouTube. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Estás revelando a nuestra vida, Señor. Estás mostrando a nosotros. Por esta noche, el Señor ya me contó de que este es un círculo vicioso. Que el pereceo echó a andar y se acostó a dormir porque ha funcionado de maravilla a través de heridas en el corazón, a través de malos recuerdos que atormentan, a través de amarguras en el alma. Y por eso esta noche quiero que te vayas con este conocimiento a tu casa y que lo vayas meditando y a la vez que le vayas rogando al Señor que se rompa este círculo vicioso, que se rompa. Y si dices, pero es que ya mis hijos están grandes, bueno, suplícale al Señor misericordia por medianoche y que toda planta que mi Padre Celestial no plantó en nuestra genética sea desarraigada en el nombre de Jesús. Sea desarraigada en el nombre de Jesús. Aquí entra en acción la fe. Tienes que creerle. El Señor le preguntó al Padre, aunque se le había revelado que un espíritu mudo estaba haciendo lo que hacía su hijo. Él le preguntó, ¿crees? Al que cree todo es posible, le dijo. Y el hombre, el discípulo, dijo, creo, ayúdame, incredulidad. Ayúdame. Yo sé que para aquellos que no están tan acostumbrados a este vocabulario, a este lenguaje técnico que tenemos en Nazareno, esta palabra revelada que viene a nuestra vida, a mí le cuesta creer algunas veces. Pero ahí es donde yo te digo, tienes que creer. Tienes que creer. ¿Me entiendes bien claro que el hombre fuerte ya no tiene paz? ¿Por qué ya no tiene paz? Porque el Señor te ha hecho a ti más fuerte que Él. Y porque te ha dado la capacidad para que lo ates de pies y manos. Y para que le arrebates aquellas cosas que Él había robado de nuestra ascendencia. Y que podamos nosotros en el nombre de Jesús tomar nuestro puesto en la batalla. Primero, por nosotros mismos que estamos siendo liberados de las tinieblas de adentro. De tantos complejos que teníamos, tantos traumas en el alma y cosas que habíamos olvidado. Que parece increíble que las olvidemos, pero las hemos olvidado. Hay años que no recordamos nada, pero el Señor está orando.
orando y Él te está hablando esta noche. Él te está diciendo, ¿crees? Yo sí creo. Él te lo puede revelar como lo reveló ese padre. Él te lo puede mostrar a través de la plática. Que le digo al Señor, ¿desde cuándo le pasa esto? Así como Eliseo con la tsunamita. Déjala, porque Dios no me ha revelado lo que trae. Maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se suma la palabra? Hay belleza, hermano, ¿cómo decirlo? Riqueza, pero también, no sé la palabra, decir sabrosura o qué palabra, pero hay delicia en eso que el Señor nos está hablando, nos está enseñando. Atesóralo, Casadera, atesóralo, atesóralo. Maravilloso, que lo que fue no sea, que esto del círculo se corte, que se corte, y que el Señor venga trayendo memoria, que hay cosas que son fundamentales para liberarnos, en el nombre de Jesús, en el nombre